noches a todos. Bienvenidos al acto inaugural del ciclo escolar 2013A del doctorado en estudios fiscales. Evento que es el segundo que realizamos, ya que es un programa de reciente creación, pero que confiamos en que se vuelva una tradición académica de nuestra comunidad. En esta ocasión me complace mucho, como ustedes saben, que sea con motivo de un texto publicado por el doctor Adrián de León Arias, nuestro secretario académico, y que nos presenta la unión de temas de Hacienda Pública, su reforma, la famosa reforma hacendaria que a veces creemos que va a solucionar todos los males de la economía, y el crecimiento económico. También quiero hacer un comentario de índole personal en agradecimiento a la presencia del doctor antes de presentar a los miembros del presidium que me acompañan, y que es una especie de recordatorio para todos nuestros alumnos. A veces, por ser funcionarios de nuestro centro, olvidamos que son a la vez investigadores del más alto nivel académico, como los que me acompañan en este momento, lo cual es muy importante para la buena dirección del centro. En la mayoría están integrados en el Sistema Nacional de Investigadores, tienen publicaciones reconocidas, y muchas veces nos sucede que nadie es profeta en su tierra. Algunos de nuestros tesistas ni siquiera conocen que los funcionarios del CUSEA en esta ocasión pues también tienen ese alto estándar de calidad. Por ello, me permito presentar a las personas que me acompañan, aunque ya las conozcamos la mayoría aquí de casa. Aquí me acompaña el doctor Adrián de León Arias, nuestro secretario académico, el doctor Martín Romero Morel, el jefe del Departamento de Economía de aquí de nuestro centro universitario, y el doctor Francisco Javier Castellón Fonseca, que es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Nayarit y que será el comentarista del texto. Voy a permitirme leer un breve resumen curricular de ambos. Dado que su trayectoria es muy amplia, tratamos de resumir lo más posible esta expertise con la que vamos a abrir este ciclo inaugural. Adrián de León Arias es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Es investigador aquí en la Universidad de Guadalajara, donde actualmente, como ya mencioné, pues funge como secretario académico por segunda ocasión, segundo periodo, doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 1. 8 años en secretario académico. Ha colaborado. Ha colaborado como consultor para instituciones como CONACYT, Latin American Trade Network y Global Economic Development. Realiza docencia e investigación en las áreas de desarrollo económico regional, macroeconomía y particularmente, como el texto lo indica, crecimiento económico. Ha publicado en revistas especializadas de México, Estados Unidos, Canadá y Corea. Recientemente recibió la mención honorífica en el Premio Nacional de Economía Ramón Beteta en la edición del 2010. Por su parte, el doctor Francisco Javier Castellón Fonseca es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestro en Economía también por la UNAM y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Un buen recorrido geográfico como estudiante. Es investigador, como ya mencioné, en la Universidad Autónoma de Nayarit desde 1984. Y en esta universidad ha ocupado diversos cargos en la administración también, entre ellos el de ser su rector de 1998 a 2004. En el 2006, como candidato de la coalición por el bien de todos, fue electo senador por Nayarit para el periodo que comprendieron las legislaturas 56ª y 56ª. Como legislador, ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, secretario de la Comisión de Educación y miembro de las comisiones de Hacienda, Desarrollo Regional y Fomento Económico. Asimismo, fue coordinador del área económica de los senadores del grupo parlamentario del PRD e interlocutor para dichos temas con los demás grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, así como con los funcionarios del Ejecutivo Federal. Ha publicado decenas de artículos en medios nacionales e internacionales sobre educación superior, economía e historia regional y política digital. Actualmente, pues es uno de los referentes nacionales en temas de políticas públicas en ciencia y tecnología, en el impacto económico-social de las TICs y en los efectos negativos en México del Tratado Comercial Antipiratería, conocido como el ACTA.
Además de combinar sus actividades académicas en la universidad, dirige una consultoría especializada en políticas públicas y colabora con la Secretaría del Trabajo y Fomento Económico para el Gobierno del Distrito Federal. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y haber aceptado la invitación. Gracias. Sin más, cedo el uso de la palabra a usted para que pueda comentar el contexto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación y el honor de encontrarme con ustedes la tarde de hoy en el inicio de las actividades del programa de doctorado. Y también quiero felicitar al doctor Adrián de León por la publicación de este trabajo, que lo hizo, y de ahí no solamente la felicitación, sino el reconocimiento en el marco del trabajo del Instituto de Investigación Legislativa de Elizabeth Domínguez, que es el Instituto de Investigaciones que depende. Sí, se necesita. Que es el Instituto de Investigaciones que depende del Senado de la República. ¿Por qué? Para su servidor es un honor, pero también es importante haber sido pues elegido por ustedes para poder dar un comentario, porque lo primero que voy a hacer antes de comentar el extraordinario trabajo del doctor de León es la relación que los legisladores, durante 6 años estuve en el Senado de la República, pudieran tener con la elaboración, con la publicación de trabajos académicos para el desarrollo de su propio trabajo legislativo. Quiero decirles que en los institutos de investigaciones que se tienen, no solamente en la Cámara de Senadores, como el IBD, el Instituto Belisario Domínguez, sino también los 5 centros de estudio que existen en la Cámara de Diputados, se realizan extraordinarios estudios, no solamente de coyuntura, sino también de temas que tienen que ver con el funcionamiento mismo de las cámaras, pero también con temas centrales del desarrollo de la economía y de la sociedad en México. Son también muy destacables, aparte de los estudios presentados en el IBD, los trabajos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que siempre son referentes para indicadores de coyuntura de la economía mexicana y sobre todo de los problemas de finanzas públicas, el Centro de Estudios de Opinión, el Centro de Desarrollo Rural, el Centro de Estudios de Género, que siempre están nutriendo de información a los legisladores, sobre todo para poder mantener argumentos que permitan sostener de una manera más firme sus iniciativas o sus puntos de acuerdo. Sin embargo, uno quisiera que el funcionamiento de centros de estudios como este se correspondiera al uso que de sus resultados dan los legisladores, pero desafortunadamente no es así, al menos en la mayoría de las veces, porque cuando uno ve los trabajos como el trabajo que está presentando hoy el doctor de León y las iniciativas presentadas por los senadores en este caso, o los diputados, para poder plantear cambios en la materia fiscal para promover el desarrollo económico, entonces no hay correspondencia alguna. Eso quiere decir 2 cosas. Uno, o los legisladores no tenemos una base académica, científica, que permita luego traducir en lenguaje legislativo dichos estudios, o no hay el interés político de parte del legislador para poder sostener propuestas que de verdad impacten de una manera central en el contexto que quieren modificar o que quieren impactar. Porque cuando los legisladores presentamos, yo me voy a tener que hacer parte del mismo, una iniciativa, no lo hacen pensando en una estrategia integral para poder modificar las condiciones del tema en el que están pensando.
Eso solamente se realiza cuando hay condiciones de acuerdos entre los grupos parlamentarios y con el Poder Ejecutivo, y que estos acuerdos lleguen a traducirse en una serie de leyes o en una serie de acuerdos que finalmente lleguen a darse y a concretarse, como es en el caso del Pacto por México. O sea, ahí es cuando es posible que las medidas tomadas en el legislativo a partir de un determinado contexto, una determinada predicción de la realidad, es cuando se traducen de una manera legislativa y pueden llegar a tener impacto en la realidad. Eso fue lo que acaba de suceder en al menos el primero de los acuerdos del Pacto por México en la reforma educativa. Hay un diagnóstico detrás, hay un estudio que dice que se tiene que plantear el tema de la evaluación educativa, hubo un acuerdo político entre las grandes fuerzas, hubo una traducción legislativa a partir de modificar los principales instrumentos legislativos, el artículo 3, la Ley General de Educación, y esto a su vez se traducirá en cambios en la educación de nuestro país. Buenos humanos no sabemos, firmes o no firmes no sabemos tampoco, pero se están traduciendo. Sin embargo, cuando se presentan las iniciativas, la mayor parte de las veces, si se hacen por grupos parlamentarios o por grupos de diputados o senadores, o por senadores o senadoras o diputadas y diputados en lo particular, se atienden fundamentalmente a tres cosas: a la coyuntura política, porque casi siempre se presentan iniciativas de acuerdo a lo que está ocurriendo y que tiene impacto en medio. Entonces la coyuntura política responde, o una iniciativa responde a esa determinada coyuntura política. Dos, al lucimiento personal. Casi siempre el que un diputado pueda pasar a tribuna es para tomarse la foto y para salir en los medios y con esas fotos pues hacer propaganda. Lo estoy diciendo en serio, no es broma, es en serio. Y eso implica el estar cumpliendo un trabajo que finalmente para eso fueron electos. Y tercero, hay de repente posicionamientos de parte de los legisladores que finalmente es importante tomar frente a una determinada coyuntura específica y fijar posición para coyunturas que se acercan o momentos en que la discusión se va a acelerar y entonces se anticipan para poder presentar. Eso sucede casi siempre a fines de año, cuando se va a discutir el presupuesto de egresos, la ley de ingresos. Hay siempre posicionamientos que finalmente dan a conocer cuál es la posición de los grupos parlamentarios o los propios senadores o los propios diputados. Entonces, este es el contexto del trabajo legislativo. Cualquier reforma, cualquier instrumento legislativo que se negocie y se plantee pasa por estas condiciones. ¿Cuáles son entonces las posibilidades que la propuesta de algún legislador en particular, por muy bien sustentadas que estén, pasen a considerarse una ley y posteriormente impacten sobre la realidad? Si es de manera particular, es prácticamente nula. Si es a partir de un grupo parlamentario, puede ser que mediante negociaciones con los otros grupos parlamentarios tenga mayores posibilidades. Sin embargo, la única forma de prosperar en términos reales, no solamente legislativos, sino también políticos, es a partir de acuerdos entre las grandes fuerzas políticas, porque así está en este momento las condiciones de relación entre las grandes fuerzas políticas del país. No hay una fuerza política que tenga la mayoría en el poder legislativo y necesariamente tienen que realizarse coaliciones, alianzas o acuerdos entre varias de las fuerzas para poder sacar adelante una iniciativa que tenga impacto real en nuestro país. De ahí que el trabajo que nos presenta el doctor Adrián de León es fundamental, porque el tema de la reforma hacendaria
es un tema que se está manejando ya desde hace tiempo. No es un tema de momento, es un tema que incluso desde hace 2 sexenios comenzó a manejarse cuando se planteó la realización de una convención hacendaria. Pero también cuando se da la legislación donde me tocó el honor de participar, el tema de la reforma hacendaria prácticamente quedó de lado. ¿Por qué razón? Porque no hubo acuerdos entre las fuerzas políticas para sacarlas. Porque había, al menos en la primera legislatura, un momento político de encono ante la manera como habían terminado las elecciones en el 2006, porque antes de la reforma hacendaria, el tema de la reforma energética de Pemex fue un tema central en la discusión legislativa, es decir, empezamos por el final, cuando lo primero que hay que hacer es ver qué vamos a hacer con los ingresos y los gastos del gobierno. Empezamos a tratar de reformar Pemex, que es la fuente principal de ingresos en nuestro país, pero se empezó desde al revés. Porque si se quiere decir que hay que fortalecer a Pemex, ¿de qué manera entonces se debilitan las finanzas públicas y de qué forma también se cubre ese hueco que abriría el hecho de que Pemex tributara de manera diferente al gobierno? Entonces, esas condiciones de la primera legislatura, de la 60 legislatura, de encono político, y las condiciones de dificultades en seguridad en la legislatura 61, prácticamente, bueno, en la crisis del 2008, que tuvo sus presiones en el 2009, prácticamente dio por concluida cualquier posibilidad de plantear una reforma hacendaria. ¿Por qué es fundamental este tema? Y qué bueno que este libro se publica y que esté en manos de los actuales senadores. Porque el doctor Adrián de León habla de 3 grandes aspectos que tienen que ver con el tema de reforma hacendaria y su relación con el crecimiento económico. Primero, los lineamientos y las ligas básicas entre una reforma fiscal recaudatoria, que en un país con bajos niveles de ahorro interno como el nuestro pueden provocar, más que la posibilidad de un crecimiento económico, la posibilidad de que el estancamiento dure más tiempo. ¿Por qué razón? Y lo dice muy claro, porque en un país con ahorro interno tan bajo y un ahorro social tan bajo, no hay incentivos para la inversión ante una demanda efectiva que no es la que se requiere para que nuestro país crezca con tasas de crecimiento aceleradas. Creo que ese punto central que el doctor de León plantea como su planteamiento de su trabajo, comienza a ser demostrado primero a partir del modelo de crecimiento económico planteado por Harvard, y posteriormente a partir de esa modelación hace, y a mí me parece muy interesante cómo lo hace, las diferencias entre la manera como nuestro país creció entre 1948 y 1954 y la manera como generaron ahorro interno, como generaron inversión y mayores incentivos para la inversión privada a través de la inversión pública y de la inversión en infraestructura, y eso a su vez generó un círculo virtuoso de largo alcance que hizo que nuestra economía creciera a altas tasas de crecimiento de los años 60. ¿Por qué es importante este análisis histórico a partir de la modelación del modelo de Harvard y obviamente de la modelación matemática? Porque en los años 80, después de finales de los años 80 hasta 2012, cualquier incremento en la inversión pública, cualquier incentivo público para poder generar mayor inversión privada era visto mal por quienes dirigen la economía de este país. Mal, o sea, era algo así como, y yo se los planteé siempre al discutir con ellos después de la crisis del 2008,
era un problema más ideológico que práctico, era un problema más de ortodoxia económica y de tosudez en seguir exactamente el mismo modelo económico que una situación de carácter práctica para poder resolver los problemas de la economía mexicana. Su servidor fue uno de los negociadores del Congreso después de la gran crisis que fue conocida como la crisis del catarrito del 2008, ustedes lo recuerdan. De repente Estados Unidos entró en un problema grave de crisis hipotecaria y quienes estábamos en las áreas económicas del Congreso advertimos que esa crisis iba a generar como un juego de dominó una grave repercusión en la economía y en las finanzas a nivel no solamente de los Estados Unidos o del mundo desarrollado, sino de todo el mundo. El secretario de Hacienda de entonces, Agustín Carstens, planteó que ese era un problema que no podía tocar a la economía mexicana, que no iba a tener ningún impacto, que incluso era un catarrito y a nosotros no nos podía dar pulmonía como sucedía siempre. Sin embargo, el diagnóstico estuvo mal hecho para un economista como Agustín Carstens, porque la economía que más decayó a nivel mundial por esa crisis fue la economía mexicana. Entonces, ¿qué era lo que discutíamos los legisladores y los miembros del equipo de Hacienda para poder reactivar la economía mexicana? Nosotros fundamentalmente le hacíamos la petición al Ejecutivo que mantuviera o al menos implementara una política que fuera anticíclica, es decir, que no necesariamente siguiera el ciclo de caída económica, como finalmente lo hicieron, sino que además enfrentara con inversión productiva, infraestructura, sobre todo del Estado, fuertes cantidades para poder contrarrestar la caída del Producto Interno Bruto de nuestro país. Le planteamos el crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología. La respuesta del secretario, bueno, del después secretario Pepe Mit a su servidor fue: nosotros no podemos garantizar más gasto en situaciones que no necesariamente repercutirán de manera inmediata en el Producto Interno Bruto. Hablaba que la inversión en ciencia y tecnología era una inversión más a largo plazo que una inversión en infraestructura. Sin embargo, siempre pensamos que su conducta de parte de los funcionarios de Hacienda era una conducta más ideológica que pragmática. Entonces, al sostener las mismas condiciones de política económica procíclica, aunque incrementar los impuestos, reducir el gasto público, supuestamente tratar de mejorar las condiciones en la tasa de interés, eso generó finalmente la gran caída del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? No hubo acuerdo. Finalmente ellos siguieron las patrones y recetas de política económica que se han seguido durante los últimos años y generaron también esa caída tan grande del Producto Interno Bruto. Sin embargo, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado al doctor Carstens dar una conferencia o expresar sus ideas de materia económica. Yo creo que escribe, obviamente, mucho mejor de lo que habla, pero muchísimo mejor. Y dialogar con él es como dialogar con una estatua. O sea, es imposible. No, las estatuas no dialogan, pero además no quieren dialogar. Entonces Carstens era el mejor ejemplo o la mejor muralla para los legisladores que pretendíamos que se generara una política diferente en nuestro país. Hay posibilidades de cambio, no solamente de la relación entre legisladores y ejecutivo, o que la política económica se transforme en una política anticíclica, a diferencia de los que conducían la economía en el sexenio pasado, lo ignoro, pero los mismos personajes están en el mismo lugar.
Y no creo que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sea diferente a Carstens o a todo el equipo de Hacienda que está ahí. Lo desconozco. Lo que sí es cierto es que necesariamente deben abordar una visión diferente para poder, como lo plantea muy bien el doctor Adrián de León, para que puedan reactivar una economía que de otra manera estaría condenada a mantener tasas de crecimiento mediocres, menores del 2% o incluso hasta posiblemente llegar hasta el 3% si no hay un cambio radical en la conducción económica. ¿Qué ha sucedido en los últimos? Y ya para terminar, porque yo creo que el documento nos da esta posibilidad de contrastar históricamente entre los años del desarrollismo mexicano y lo que está sucediendo ahora, y nos da muchos elementos para poder enfrentar o para poder estudiar la coyuntura actual. Se presenta una coyuntura favorable para plantear medidas que modifiquen la conducción económica. Sin embargo, cuando el instrumento que se está tomando para pensar que realmente se pueden cambiar o modificar las condiciones no tiene muchos cambios con respecto a la política económica anterior. Por ejemplo, los compromisos del Pacto por México que hablan sobre la reforma hacendaria son 4. Se los voy a leer así muy rápidamente. La primera tiene que ver con compromisos que habla de mejorar y simplificar el cobro de impuestos. Una vez más, la reforma hacendaria se ve sobre todo como un tema de reforma fiscal, no de gasto. Tienen un apartado de gasto, pero ustedes lo verán que no es lo suficientemente claro como para poder entender que se trata de una reforma hacendaria integral. Dice, mejorar y simplificar el cobro de impuestos e incrementar la base de contribuyentes y combatir la elusión y la evasión fiscal. 1. 2. Promover mayores y mejores facultades tributarias para las entidades federativas, así como la ampliación de las atribuciones de control y cobro. En especial, fortalecer el cobro del impuesto predial por parte de las autoridades competentes y revisar la ley de coordinación fiscal para construir una relación más equitativa entre la federación y las entidades federativas. Y 3. Eliminar duplicidades de funciones, se compactarán áreas y dependencias y se revisarán permanentemente el gasto del sector público para mejorar su eficiencia y alcanzar mayores indicadores de desarrollo. Es decir, es un tema de ingresos, no es un tema de promoción del crecimiento económico. Siguen pensando exactamente en la misma política procíclica que han seguido durante muchos años. Bueno, yo creo que ahí es interesante la visión del doctor Adrián de León, porque nos permitiría, al menos a quienes ya ahora están como legisladores, tener una visión mucho más integral para poder enfrentar esta visión. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la buena noticia? Que todos estos puntos están en discusión. Que estos puntos, si se llegan a acordar, se van a hacer. Por una sencilla razón, porque las principales fuerzas políticas en México están acordando que sobre la base de este pacto van a generar políticas que luego van a impactar de una manera muy fuerte en la realidad económica y social de nuestro país. Para bien o para mal, no lo sabemos, pero van a impactar, eso no queda ninguna duda. Aquí dejo mi comentario y la verdad, yo no solamente quiero felicitar al doctor de León, sino también agradecerle como parte del cuerpo de legisladores que estuvimos en la legislatura, de los elementos que proveyeron, que nos dejó para poder al menos discutir con quienes quieren tener la última palabra en términos de la política económica en nuestro país, que son los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Creo que oír de viva voz lo que sucede en los pasillos de San Lázaro o de la Cámara del Senado
es muy importante pues de cara a que el día de hoy, digamos de cierta forma, sería la primera clase de finanzas públicas. Nos corresponde tomar finanzas públicas y con la confianza que nos tenemos, quien nos da la clase de finanzas públicas es el delegado del Banco de México. Así que habrá un buen debate de inicio con estos temas. Antes de cederle el uso de la palabra al doctor Adrián Mesenares, que ahora se pondrá la camiseta de autor y no de nuestro jefe resolviéndonos tantos problemas como siempre lo hace, quiero agradecer la presencia de los directores de división que nos acompañan, los jefes de departamento, coordinadores de carrera, de posgrado, coordinadores de áreas administrativas. Aquí están presentes, doctor, todas las divisiones, de una forma u otra, que reflejan de alguna forma la visión interdisciplinaria que tenemos en el DEFIS. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Adrián, por favor. Sí, muy buenas noches a todos ustedes. Primero que nada, mi agradecimiento al doctor Francisco Javier Fonseca Castellón por la generosidad en revisar este trabajo que, como él mismo lo dijo, es corresponsable. Este trabajo se elaboró en respuesta a una iniciativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que lanzó una convocatoria para realizar estudios que tuvieran interés en los temas de debate legislativo en el Senado. Este fue uno de los, creo que fueron 12 seleccionados, y en ese sentido, pues, agradecerle también que se propicie que estos institutos salgan a buscar temas y proyectos que redunden en un mejor trabajo legislativo. También mi agradecimiento al DEFIS por este magnífico entorno y el honor de participar en el inicio del curso semestral del doctorado. Brevemente, simplemente reafirmar algunos temas que ya mencionó el senador Castellón. Este es un trabajo que responde o se ubica en un entorno para explicar el bajo nivel de crecimiento económico. El país es un caso paradigmático en la ausencia de crecimiento. Si medimos el crecimiento en términos del producto per cápita, producto por habitante, es un caso extraordinario por la falta de crecimiento. Por decirles, el producto per cápita, el producto por habitante de México respecto al promedio de países de Asia, del este, del Pacífico, incluyendo Corea, en 1900, a finales de los 50, era de 7 veces mayor, y ahora es la mitad. O sea, todo este grupo de países ahora tiene un producto per cápita que es el doble del de México, cuando México en 1960 era 7 veces mayor. Sí, en el documento podrán revisar algunas comparaciones interesantes, y con el único grupo de países que les ganamos son a los países de África del sur del Sahara. No los demás que solo salimos en déficit. En este contexto, ¿qué características debería de tener una reforma hacendaria? Desde luego, hay que reconocer que asignarle otro objetivo más de política a la reforma hacendaria puede ser excesivo, porque a la reforma fiscal o hacendaria en general, pues les asignamos que debe de resolver la pobreza, que debe de ser justa, que debe de ser equitativa, en fin, tiene miles de objetivos, y todavía yo le agrego el de además debe de ser propicia al crecimiento económico. Con esta limitante, el argumento principal que elaboro, como ya se mencionó aquí, es doble. Por un lado, la explicación del bajo crecimiento se encuentra en un bajo nivel de ahorro legado,
y por un bajo nivel de inversión. En particular, una baja tasa o reacción de la inversión al crecimiento del producto. Es decir, normalmente pensamos que al haber ahorro, este ahorro automáticamente motiva a las empresas a utilizar este ahorro y generar inversión y con esto crecimiento. Digamos, es la idea de este círculo virtuoso: ahorro, inversión, crecimiento. Sin embargo, en mi trabajo traté de ver hasta qué punto esta inversión efectivamente responde a la disponibilidad de ahorro y observamos, por decirles un dato, a nivel mundial en general la inversión crece en un 1% cuando el producto crece en un 2%. Normalmente tenemos una tasa de capital a producto de 2. Pero en el caso de México esta tasa llega hasta el 5 o a veces en algunos momentos ha llegado hasta el 15, es decir, se requiere un crecimiento del 15% del producto, del 5% para no exagerar, para que la inversión crezca en 1%. Cuando en otros países se requiere que normalmente crece el producto en un 2% y la inversión crece en un 1%. Esto nos da idea de lo que en algunos momentos se ha llamado la atonía de la inversión, es decir, que por más que crezca el producto, la inversión no responde. Esto tiene algunas razones históricas. Generalmente viene de que los años anteriores, las décadas, a los 80, el país tenía un cierto nivel de acervo de capital, pero que con la apertura comercial se volvió excesivo. Tenemos plantas que se tuvieron que transformar y ahora las nuevas actividades económicas no requieren tal cantidad de capital. Entonces, hay una parálisis en el sector productivo, en el sector privado principalmente, donde no tiene ninguna motivación sustantiva para incrementar la inversión. En una economía de este tipo, aumentar el ahorro no lleva a aumentar la inversión. En ese sentido, la política fiscal resulta insuficiente para propiciar el crecimiento. La política fiscal podría incrementar el nivel de ahorro, pero mientras la inversión no reacciona a los incrementos del nivel de ahorro, este no se va a convertir en crecimiento. Había un economista inglés por ahí que empezó a publicar a principios del siglo XIX hasta 1960, se llama Dennis Robertson, y él decía: es agua tirada al río. Es decir, un ahorro, cuando hay un estancamiento de la inversión, no lleva a un proceso de crecimiento. No venía preparado en el financiero de ayer. El encabezado es el histórico flujo de inversión extranjera. Bonos mexicanos por casi 1.6 billones de pesos están en manos de extranjeros. Y así podemos ver más estadísticas y vemos que en realidad el problema del ahorro de alguna manera se podría solucionar, pero mientras no haya una reacción por la parte de la inversión, no se da este proceso de crecimiento. Los últimos años, en el financiero de hoy, nos dice que hay un sorprendente récord en la producción y exportación de autos. Entonces sí, vemos inversión, pero en sectores muy específicos, particularmente en los últimos años, los últimos dos años, es en la producción y exportación de automóviles, pero la producción de alimentos, la producción electrónica, no hay inversión. Lo que vemos como inversión pues son nuevos supermercados, nuevos fraccionamientos, pero no vemos inversión productiva. Es sorprendente que los extranjeros tengan más confianza en el país que los mexicanos, y así vemos que ellos son
los que invierten, los que ahorran, que nos transfieren ahorro, y también son los que invierten en algunos sectores muy específicos, como en este caso en el automotriz. Entonces, mi recomendación de política es que junto con una reforma fiscal, porque efectivamente requerimos mayor ahorro, también exista una vinculación de este ahorro, en la forma en que se genera este ahorro, con los niveles de inversión. En mi trabajo creo que pongo excesivo énfasis en la inversión pública. Esto porque históricamente precisamente los niveles de inversión que más han resentido en las últimas décadas en el país es la inversión pública. Teníamos niveles de inversión pública del 15% en los 50 y ahora un nivel de inversión del 4%. Ciertamente ha habido una respuesta de la inversión privada, pero ha sido insuficiente. Y aquí don Felipe Fonseca pues, nos ha también ilustrado sobre el carácter complementario o sustituto de la inversión pública con la inversión privada. Disculpa porque lo cito en algunas partes, pero se me olvidó ponerle la bibliografía, perdón. Cuando leí pues, siempre te faltaba bien la bibliografía, pues una disculpa mencionarte en el texto, pero bueno, tu trabajo es muy conocido, precisamente publicado y ganador del segundo lugar en el premio de las finanzas públicas del Centro de Investigación en Finanzas Públicas. Entonces, quizás hay una excesiva, quizás me convenció demasiado Felipe que había un efecto complementario. No sé, la verdad, reflexionando un poco más, no sé si la inversión pública vaya a ser un reactivo para la inversión privada. Hay nuevos mecanismos, principalmente las asociaciones públicas privadas de inversión, que posiblemente habría que explorarlas en mayor detalle para vincularlas a la inversión, para promover la inversión privada. Este comentario o esta recomendación de política se aplica también a otras reformas estructurales. Es el gran tema, el gran consenso, la gran letanía de que México no crece por la falta de reformas estructurales. Yo creo que el mismo ejercicio que realicé para la reforma hacendaria se aplica al resto de las reformas estructurales. Una reforma fiscal, una reforma energética, otra vez generan ahorro, pero no necesariamente reducir la inversión. Educación, a lo mejor sí tiene relación con inversión, pero habría que también considerar que toma algo de tiempo en que los alumnos que están en la primaria, que ya tienen niveles de calidad, sus profesores, etcétera, etcétera, que salgan al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, pues, en 15 años a lo mejor se sabrá. ¿Cómo llegué a esta teoría? Bueno, porque utilicé una teoría que está un poco contemplada en los libros de texto que enseñamos a nuestros estudiantes de economía. Este es un modelo le llamo a Harrod. Harrod fue un economista inglés contemporáneo de Keynes y quien elaboró una de las primeros modelos de crecimiento. Que se le conoce en la literatura como el modelo Harrod-Domar, pero que lo vemos en los libros de texto, un resumen, pero nos da más riqueza analítica, sobre todo para casos de países como México, donde hay tanto una insuficiencia de ahorro como una falta de respuesta de la inversión. Yo estaba enseñando la materia del crecimiento económico y se me ocurrió ir a los clásicos, es decir, lo que veíamos como los modelos, pues ir a ver los documentos originales, y fue donde me surgió esta relación que podría haber este modelo, la riqueza que podría tener este modelo para explicar el caso del estancamiento económico en México.
Ahí hacemos un resumen que puede ser de interés también para enseñarlo, para mostrarlo a nuestros estudiantes. Bien, pues aquí serían mis comentarios. Reiterar mi agradecimiento al senador, al doctorado y a todos ustedes por su atención. El documento, solamente me dieron unos pocos ejemplares, pero está disponible en internet. Se les repartió un díptico a la entrada, si no se los entregaron al final, pueden pedir una copia y ahí vienen las ligas donde está disponible en internet. Muchas gracias. Antes de pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas, porque al ser el primer día de clases de los alumnos podemos hacer eso, quiero comentar la importancia de la lectura de estos textos a nuestros alumnos, como platicamos. Recientemente acabo de estar con los evaluadores del CONACYT para empezar el doctorado de Padrón. Y bueno, una de las grandes preguntas que ha detectado por la junta académica es cómo vamos a integrar abogados, economistas, contadores, administradores. Bueno, pues con este tipo de textos que hacen puente entre las diferentes disciplinas, es un texto sumamente amigable para cualquiera, es corto, se agradece la verdad también, ¿no? De alguna forma, por la letra, está disponible en PDF. Y comentar que el doctorado tiene un convenio, de hecho, con diferentes instituciones del ITD, el Colegio de Doctores Públicos de Guadalajara, que nos acompaña aquí su director ejecutivo, para fortalecer los miembros de los consejos estatales de organización, que es la organización notable, y también con un colegio de notarios que tenemos, que son gestores y administradores de obras. Entonces, realmente, los textos de este tipo se agradecen porque ayudan a que nuestros alumnos vean cómo pueden interactuar las diferentes disciplinas y no cerrarnos solamente en nuestra área de trabajo. ¿Alguna pregunta, comentario, aparte de dónde se adquiere el texto que alguien quisiera hacer? Doctora, por favor, director de la División de la Sociedad. Gracias. Muy interesante. Adrián también. Voy a leer con mucho cuidado este trabajo, pero me surge un comentario general y también una pregunta que tal vez es pertinente. Efectivamente, la inversión no responde, y no responde porque mucho del ahorro interno mexicano, sobre todo las grandes corporaciones, se invierte en otros países, que pues es un ahorro muy importante. La tasa de interés general, la tasa de ahorro general del mexicano es muy baja para producir un crecimiento, o más bien no produciría el crecimiento que tenemos, es por la inversión extranjera básicamente. Por otro lado, la pregunta es, bueno, en este contexto de globalización, los modelos con contexto nacional, tal vez, por eso lo que acabo de decir, ya no sean tan adecuados. Y por otro lado está el aspecto tecnológico que está incorporado al modelo de pero el aspecto de la energía no está incorporado tampoco. La pregunta entonces es si estamos llegando al límite de crecimiento, dado el contexto de la crisis europea, de la deuda de Estados Unidos, del exceso de liquidez, etcétera, etcétera. Y más que nada en relación a los indicadores clásicos de Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto por per cápita, que pues los recursos naturales, y sobre todo la energía, no dan a más crecimiento, a menos que vayamos a destruir el planeta, ¿no? Es decir, la economía está basada en hidrocarburos.
que están aportando ciudades cada vez más altas, unas acumulaciones tremendas de capital que se invierten en otras cosas como armamentos, etcétera, ¿no? Pero que si no hay alguna innovación importante en la cuestión de la energía, no hay energía que ajuste para un crecimiento mediocre siquiera a nivel internacional. Entonces, yo creo que tendríamos que preguntarnos eso. Estamos llegando a los límites del crecimiento que se discutía en los 70 por el Club de Roma, donde un mexicano extraordinario, Víctor Kidd, fue uno de los fundadores de ese club, y que se les trató como, pues como que estaban alocados, ¿no?, de economía. Que a lo mejor estamos llegando a un límite de crecimiento económico, ¿no? O vamos a tener un crecimiento económico diferente, con otros indicadores. Porque de modo que no estemos alimentándonos y todo, seguimos funcionando. Lo que pasa es que hay una economía informal enorme, que tiene otra lógica, que tiene otros indicadores y que no tiene el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces por ahí como que había que reaccionar y estudiar el tema. Bueno, creo que la reflexión del profesor Arroyo es fundamental, no solamente por el tema de la evidente influencia casi endógena de los factores externos ahora en cualquier modelaje. O sea, prácticamente no podemos entender el desarrollo de la economía ni mexicana ni cualquier otro país sin ese factor. Y el tema tiene que ver también con el tema tecnológico y de energía. Yo coincido con él, creo que no hay el patrón energético que actualmente tenemos, no se ve que será sustituido en los próximos 50 años. O sea, no se ve de alguna manera que pueda sustituirse el consumo de hidrocarburos de manera fundamental para poder transformar y poder sostener este crecimiento. Quizá en un futuro, a los 20 años más o 25 años más, tengamos ya un patrón tecnológico muy bien definido para sostener un crecimiento, pero en estos momentos no se ve que el patrón tecnológico pueda cambiar a nivel energético, pueda cambiar a nivel mundial. Yo quisiera dar un ejemplo que vivimos en México con el tema de imposición, tema fiscal, y cómo puede generar también problemas de tipo económico a ciertas industrias. En el caso de las TICs, por ejemplo. En nuestro país, la cobertura de Internet y de las telecomunicaciones es una cobertura que ha crecido rápidamente, casi exponencialmente. Hay 46 millones de usuarios de Internet, más de 90 millones de líneas telefónicas celulares, algunas cifras dicen que más de 100 millones, y parece un crecimiento exponencial. Sin embargo, este crecimiento es solamente en un segmento del mercado. O sea, llega hasta un determinado segmento y de ahí para allá el crecimiento del mercado comienza a ser más lento. Yo creo que llegamos al tope y comienza a ser más lento. La política fiscal hacia las tecnologías de información y comunicación en el año 2009, por ejemplo, fue una política de aprovechar este exponencial crecimiento para poder crear un nuevo impuesto a las telecomunicaciones, ustedes lo recuerdan. O sea, no fue al revés, o sea, no generó, y ahorita les voy a decir cuál es la diferencia. Entonces, se grabó por el 3%. Obviamente las inversiones continuaron con cierta molestia, pero así como lo comentamos, lo acabamos de comentar con todo el doctor de León y comentó el doctor Arroyo,
el crecimiento de las telecomunicaciones en México, sobre todo el último tramo, se entiende más por inversión extranjera que por inversión nacional. Aún así sea Telmex el mayor inversor en este campo. Sin embargo, hay un tema de inversión pública en las telecomunicaciones que se ha mantenido como la joya de la corona o como el arca de la alianza, que es el tema de la infraestructura que ya existe de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene conectado todo el país con un cable que tiene 20 hilos de fibra óptica y que al preservar o al conservar o al no licitar los tramos o al menos ponerlos a funcionar para expandir el mercado más allá del segmento que puede comprar a precios de Telmex, entonces el crecimiento de las telecomunicaciones evidentemente se ha detenido cuando el crecimiento con esa inversión pública o licitada hubiera sido posible seguir creciendo más, no solamente en cobertura de banda ancha o en cobertura de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo en las últimas licitaciones que el programa de México ha hecho en los estados? 14,000 puntos que se licitaron en todo el país para poner banda ancha terrena, y donde la mayor parte de los estados es Telmex el proveedor. Telmex no se presentó, por lo tanto se declaró desierto en más del 80% de los puntos. ¿Por qué razón? Porque esos puntos no eran comercialmente rentables, nada más por eso. Entonces, el problema que atravesamos en este momento, sobre todo en ese marco de las telecomunicaciones, es en mucho lo que enfrenta el país en otras ramas de la producción. Porque no solamente es el tema de la falta, yo no digo de voluntad política, sino de perspectiva pragmática de decir cómo vamos a alentar la inversión en el sector y cómo vamos a expandir el mercado, sino también el problema de enfrentar intereses que son muchos en la economía mexicana y que son también los que a veces atoran en mucho el crecimiento económico. Por eso yo quise ejemplificar este tema para que cómo ese conjunto de cosas son los que hacen más lenta la posibilidad con medidas de política fiscal, sin tomar en cuenta toda una serie de medidas que se tienen que tomar, puedan comenzar a generar un mayor crecimiento. Yo sí creo que México no puede crecer a tasas de 8%, 9%, yo creo que es imposible. Pero, ¿cómo generar la posibilidad de estas medidas contribuyan a un mayor crecimiento, no solamente económico de la producción, sino también del empleo y del ingreso, cuando se tienen los instrumentos para ello? Pero que hay toda una serie de obstáculos que todavía no ha habido voluntad o al menos condiciones para realizar. Bueno, yo un poco podría agregar simplemente, efectivamente, el tema de la economía abierta que nos incluye en este trabajo, pues bueno, habría que esperar una conjunción de que hubiera otra convocatoria para avanzar este trabajo y a ver qué pasa después del 30 de abril. Ahora ya tenemos más tiempo. Y en cuanto a los límites de crecimiento, simplemente compartirles una anécdota precisamente del modelo Harrod-Domar, el modelo de Harrod. En este caso, Harrod escribió su artículo en 1939, cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, o estaba ya prácticamente iniciada la Segunda Guerra Mundial. Su artículo en el periódico fue un artículo en el Economic Journal, no tuvo mayor difusión,
y volvió a publicarlo como libro un poco más ampliado, un tanto más ampliado, en 1948. Y en esos años, existía un debate sobre qué iba a pasar con las economías después de la Segunda Guerra Mundial. Harrod, al igual que otros economistas como Hansen, afirmaban, Milner también, se afirmaban que las economías iban a entrar en un estancamiento, porque precisamente la dinámica que les había dado la guerra se iba a agotar y no iba a existir la política económica adecuada para reestructurar las economías de una economía de guerra a una economía de paz. Entonces ellos pensaban que las economías se iban a estancar en 1948. Parte de por qué no se siguió trabajando este modelo fue pues porque se equivocaron. Las economías tuvieron un auge de expansión después de la Segunda Guerra Mundial. El modelo de Solon, que es el más conocido para explicar el crecimiento, lo publica en sus artículos en 1957, cuando ya estaban en la época de expansión. Entonces, pues la verdad, es difícil anticipar a partir de estos modelos qué va a pasar, pero en general el modelo de Harrod es un modelo pesimista para aquellos años. ¿Alguien más quiera comentar, preguntar? Un comentario. Sí, primero atrás, Sí, buenas noches. Mi nombre es Alain y soy estudiante del doctorado de estudios fiscales. Básicamente la pregunta es ¿hacia dónde va orientada la posible reforma hacendaria que se vislumbra en el documento del doctor Adrián León? Y luego comentar que, no sé si el comentarista nos podría comentar algunas generalidades de las, o no sé si llamarles reformas hacendarias del sexenio pasado, porque efectivamente sí hubo algunos intentos, no sé si tal cual como se pensaba en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero hubo un intento de reforma hacendaria que de hecho se vendió como reforma hacendaria en el 2007 cuando se incrementaron el Fondo General de Participaciones, hubo cambios a nivel de cuestiones relacionadas con el federalismo fiscal, también con el IETU, con el IDE, con la implementación, que son avances pues para fortalecer los ingresos tributarios, me imagino, y la cuestión del federalismo fiscal. Sin embargo, no sé si llenaron las expectativas del poder legislativo, o obviamente para el poder ejecutivo pues fue un ligero avance, me imagino. También en el 2010 se incrementó el impuesto al valor agregado, modelo del 15 al 16 pues tuvo que ver alguna negociación por ahí, porque recordaremos que no se movía desde 1997, entonces pues sí están relativamente fortaleciendo los ingresos tributarios, pues, pero no sé hacia dónde vislumbran ustedes como especialistas que debería ser la reforma hacendaria de esta nueva administración. Muchas gracias. Vamos a conjuntar las preguntas porque puedan tomar nota. Para el doctor Castellón, debo reconocer que me preocupó la manera en que se trabaja en San Lázaro, pero lo que me preocupó fue que no me sorprende que se trabaje así. Y entonces recuerdo una frase que dice que la política es algo tan serio que no hay que dejar solo a los políticos. La pregunta de este punto, por eso la pregunta dirá vinculada a este tema: ¿qué tan factible sería reconocer como verdaderos derechos justiciables los derechos económicos de los ciudadanos para efectos de que sea la Suprema Corte de Justicia la que participe en la política económica, ya sea eliminando políticas indebidas o exigiendo a las autoridades legislativas la creación de normas económicas que sean necesarias para el país? ¿Vale? Gracias. Así es más claro. No sé. Doctora Gaimé, muchas gracias por estas charlas tan amenas, de verdad. Ahora sí
cuántos deseos de entrar a este doctorado tengo. Yo creí que no iba a ser tan interesante, pero ahora lo veo muy interesante. Miren, yo creo que más que cuestionar, porque no hay mucho que cuestionar en este libro, es una aportación muy fuerte. Más que esto es hacerles a los alumnos del doctorado un mensaje que yo creo que sería importante que lo retomaran. La economía, por sí sola, con sus fórmulas, con sus métodos, con sus ejemplos que normalmente nos dan, no va a resolver los problemas de la economía, ¿no? Por sí solo. Yo considero que debemos ver una reforma no hacendaria solamente, debe ser una reforma integral. Yo desde que me enseñé a leer, que fue ya hace bastante tiempo, empecé a leer, pues, cómo lo hacía Miguel Alemán, por ejemplo, que empujó mucho el turismo. Luego, Adolfo López Mateos impulsa la educación. Luego, Gustavo Díaz Ordaz, pues por allí entró en el programa de seguridad un poquito y gobernación. Luego, Luis Echeverría Álvarez, forzado por las situaciones que sabemos que se dieron en el 68, pues avienta masivamente una educación superior y para redimir pues lo que sucedió. Y fue cuando tuvo un crecimiento de las universidades fuertes. Pero si hacemos un recuento, cada uno de los presidentes ha impulsado el carro que se llama México, pero lo ha impulsado empujando nomás una llantita y otra llantita y otro. Y esto ha sido tan difícil que México no avanza. Yo considero que deberíamos hacer un esfuerzo muy fuerte en hacer unos estudios interesantes en donde metamos variables diferentes de las que los economistas tienen. Yo veo variables muy importantes. ¿Por qué no hay inversión? Porque no hay seguridad. ¿A dónde se está yendo el dinero? A donde esté más seguro. ¿Cuántos de los grandes inversionistas, medianos, pequeños inversionistas ya no están viviendo en México? No tenemos ese dato duro, pero son muchos. ¿Qué pasa con la economía cuando está en riesgo el dinero de los inversionistas? ¿Qué pasa con la economía cuando no se le invierte a la educación lo que se debe invertir? ¿Qué pasa cuando las patentes no tienen comparativo con otros países las que se hacen aquí en México? ¿Cuánto nos cuesta traer tanta franquicia y a dónde se va ese dinero de las franquicias que no nos queda aquí? Hemos tratado de empujar la economía con inversión de ahorro de los más pobres, de los trabajadores. ¿Cuánto dinero están administrando las Afores? Es un ahorro muy fuerte, pero ¿a dónde se va? Y por otro lado, tenemos unos excesos de egresos ilegales en México. ¿Cuántos capitales se están descubriendo, y no por mexicanos, sino por otros países, que andan en inversiones multimillonarias y que son de dinero mal habido o que se debió de haber aplicado de otra forma? Todas esas variables debemos tener la forma de entenderlo en las fórmulas económicas porque no se han metido. Seguimos trabajando fórmulas económicas tradicionales. Y este mundo ya no es tradicional. Yo creo que a partir de este doctorado pueden salir unas propuestas muy fuertes si los estudiantes y los profesores podemos influir en que las variables no sean las simples. Hay que tener otras variables y hay que ver cómo resolvemos eso. Yo felicito al doctor Adrián por esta contribución, también al doctor Castellón Fonseca, y creo que juntos vamos a poder hacer muchas cosas y como dicen, aquí estamos
varios departamentos. Yo estoy en recursos humanos y por eso a lo mejor el interés más de lo humano que lo que está muy sobrehumano, que es la economía. Gracias. Creo que las preguntas han sido muy interesantes, como que le ponen sabor a la discusión, pero que si hay algún espacio para discutir, para reflexionar, para debatir cosas, son los espacios universitarios, sin duda. Porque cuando uno está en espacios legislativos, de repente los argumentos se convierten en una guerra de posiciones. Y por muy buenos que sean tus argumentos, los demás no los aceptan porque no son de tu partido o porque no están casados con una posición de antemano. Y en la universidad no. La reflexión implica escuchar, implica argumentar. Y en los espacios políticos, sobre todo en esos espacios políticos, es muy difícil el arte de escuchar y de argumentar, a menos de que se trabaje profesionalmente sobre un tema y se tenga la información sobre el mismo. Yo pienso que las reformas, por ejemplo, las reformas que fueron más llamadas reformas hacendarias, como fue también más llamada la reforma energética, fueron reformas recaudatorias, exclusivamente. No tuvieron, la verdad, un impacto mayor, a no ser un determinado impacto recaudatorio. El IETU fue y es un impuesto de control para aquellos que finalmente, a partir de el ISR, generaban la posibilidad de muchas fugas en términos de pago del ISR, y el IETU se convirtió en un impuesto de control, es decir, para controlar la evasión y para incrementar la base de contribuyentes, al igual que el INE. El INE lo único que hizo es también tener un mayor control, sobre todo de aquella economía que estaba fuera del alcance del mecanismo tributario, es decir, la economía informal. Bueno, ¿qué demostró esto? En primer lugar, el odio fiscal que se daba por la evasión en ese año. En segundo lugar, que la economía informal era mucho mayor a la que se había supuesto que era. Porque el IDE, la recaudación por el IDE, fue incluso muy superior a la que se creía que se iba a tener. Entonces, esos temas eran más bien un tema recaudatorios y de control, en la misma idea que está planteada en el Pacto por México, que es incrementar la base tributaria, que es mejorar los mecanismos para evitar la evasión fiscal y para tener este tipo de cosas. Hubo otros impuestos, ese que les digo a las telecomunicaciones, que generó más problemas que un mayor generación de recursos. La verdad no es muy grande la generación de recursos del 3% de impuestos a las telecomunicaciones, y otros impuestos especiales como el del cigarro, al tabaco, que también se le cargó una cantidad mucho mayor de IEPS a los cigarros, y lo único que provocó, no solamente es una caída en la recaudación debido a un incremento de contrabando de los cigarros en el país. O sea, son medidas que siguen siendo tomadas de manera parcial, pero sobre todo con el ánimo recaudatorio y no el ánimo de generar gasto. Una de las cosas que más, gasto productivo, una de las cosas que más llamó la atención, yo los invito a que consulten el documento del doctor de León, es como en la misma medida que el gasto de inversión productiva iba bajando, el gasto en gasto operativo el gasto de operación del gobierno iba incrementándose. Es más, el 2012 es el más alto de la historia en nuestro país. Entonces, esa recaudación no vino a convertirse, bueno, y también en gastos de programas sociales, que finalmente lo único que hacen pues, es tratar de mantener en la línea vivos a quienes de otra manera ya no sobrevivirían, pero que la verdad no han generado un mayor impacto. Entonces, esa es realmente la evaluación
que se pueda hacer del tema recaudatorio. Y ustedes dirán, no se discutió, no se planteó, no al interior de la legislación no se debatió, sí se debatió. Por supuesto que en su momento se dijo que era una reforma recaudatoria, y de ahí el siguiente tema, porque en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es cierto que hay, como lo comenté, un cierto número de legisladores que quizás no tengan idea a lo que van. Pero sí quiero decirles que hay en las cámaras otro cierto número de legisladores que son sobre la cual se carga la mayor parte del trabajo legislativo, que sí saben a lo que van y que tienen una capacidad muy grande, y que el trabajo legislativo se hace sobre ellos, y finalmente son los que generan el mayor trabajo legislativo. Hay legisladores que a mí me tocaron muy buenos de los tres partidos grandes y de los demás partidos. Por ejemplo, alguien puede decir que Ricardo Monreal es un legislador contestatario, pero nadie puede decir que es un mal legislador. O que Pablo Gómez sea un legislador malo y frívolo, no lo es. O que el propio Santiago Krill en su momento, o que Mario Fabio Beltrón se dedique solamente a hacer grilla, o sea, la verdad son gente que tiene esa capacidad de negociación y de capacidad de generar la vida legislativa en el país. Cierto es que la mayoría de los legisladores seguramente vamos sin saber a lo que vamos, pero en general, o sea, hay un grupo sobre el cual se generan las iniciativas, que son las que hacen caminar el poder legislativo en México. Tampoco los podemos dejar de lado o decir no funcionan, porque estaríamos diciendo una mentira. La verdad sí funciona, pero funciona sobre la base del trabajo de los legisladores. Y el tema de los políticos, la verdad hay que diferenciar a los políticos. Cierto que en los últimos años la frivolidad y la banalidad en la política se ha incrementado, sobre todo por la forma en que los partidos hacen los candidatos. Es imagen, es mercadotecnia, es el mayor impacto en el electorado, sin importar la formación de los candidatos. Por eso tenemos gobernadores que casi rebuznan en este país. Entonces, ese es el gran problema. O sea, la formación de la clase política forma también parte de los problemas de este país. O sea, no necesariamente es el tema de dejar que los políticos hagan su mundo, cuando en realidad todos tenemos responsabilidad, no solamente al formarlos, sino también al elegirlos. Y el tema del poder judicial. Los jueces no son impolutos. Los jueces no están ajenos a las presiones de los poderes en nuestro país. Yo no creo en judicializar ni la política, ni la economía, ni la vida del país. Creo que los jueces deben de cumplir con una determinada función de interpretar la ley y de interpretar la Constitución en los momentos de controversia, pero no pueden dictar bajo ninguna circunstancia el rumbo que pueda marcar la economía o la leyes en este país, porque los jueces también se equivocan y los jueces también son sujetos a presiones. Y bueno, yo no sé si lo que pasó con Cassés, o lo que pasó con Desmé, o lo que ha pasado en diferentes casos, que de repente no existe una explicación muy clara de lo que sucedió. Yo, la verdad, tendría mis reservas. Y bueno, pues la verdad yo creo que ahí le dejo, es un tema más político. Bueno, yo comentaré precisamente lo que dijo el maestro Carlos Zenón, y además poco puedo agregar. Y lo comentaría una cita que estudió un economista que recibió el premio Nobel. Dijo: para las grandes ideas están los profesores, para los detalles de las ideas están los estudiantes de posgrado. Entonces comparto tu idea, que ojalá nuestros estudiantes de posgrado tomen la estafeta y lleguen